Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles nuevamente en este sábado. Para nosotros es un privilegio que estés allí con nosotros conectados para estudiar juntos la palabra de Dios. En esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante. La oración cambiará tu destino. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro, por favor. Padre amante, te damos gracias porque eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso, eres un Padre amante. Te damos gracias porque además eres un Dios perdonador y salvador. Te pido en esta hora que al abrir tu palabra seamos bendecidos todos los que estamos en el proceso de estudio en esta tarde. Te damos gracias porque nos has cuidado hasta hoy. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos alcanzar propósitos, podemos ser transformados, podemos vivir en esperanza. Bendice a mi hermano, mi hermana que se ha conectado en este momento con el Ministerio Dios para hoy y permite que tu bendición les alcance en todas las áreas de su vida. Permite que tu mano de sanidad vaya ahora mismo donde están los enfermos, los enlutados y pongas tu paz, pongas tu esperanza de salvación y de restauración en ellos. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros y también te damos gracias por lo que harás en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, les invito a buscar allí el libro de Primera de Crónicas. En el libro Primera de Crónicas, los primeros capítulos son de esos capítulos que muchas veces no nos gusta leer. Son esos capítulos que cuando estamos haciendo el año bíblico, pues quisiéramos pasarlo, brincarlos y no pasar por ellos porque se hace un poco tedioso este asunto de las genealogías. Y cuando usted lleva ya un buen rato estudiando fulano, hijo de Mengano, hijo de Sultano, pues ciertamente se hace muy tediosa esta experiencia. Pero tengamos en cuenta que este tipo de escritos, las genealogías, eran muy importantes para el pueblo de Israel para demostrar que su ascendencia era de Adán, de Abraham, y así también fueron muy útiles este sistema de seguimiento familiar de sus raíces, de su árbol genealógico, pues de esta manera también cuando viniese el Mesías se podía seguir o rastrear toda su ascendencia para demostrar que ciertamente Jesús era lo que decía que era, el Hijo de Dios, la simiente de Abraham, el Hijo de David, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Pero ahora en medio de estas genealogías que aparecen en Primera de Crónica, se hace como que un alto cuando llegamos a la genealogía de los descendientes de Judá en el capítulo 4 de Primera de Crónicas. Y es precisamente allí donde nos vamos a detener y vamos a estudiar dos textos importantes que me hablan de acerca de la vida de alguien que llegó a ser la vergüenza de la familia, que llegó a ser alguien sin futuro, alguien sin esperanza, pero que llegó a convertirse en el más ilustre de los de su familia. Hoy vamos a estudiar este secreto del éxito a través de la oración y cómo la oración cambió el destino de este hombre y también puede cambiar el destino tuyo y mío. Les invito a buscar allí en el capítulo 4 de Primera de Crónicas y allí en el versículo 9 dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di en dolor. Así que mis hermanos, este muchacho, Jabes, es un muchacho que fue marcado por la fatalidad. Este muchacho que parece que hizo sufrir demasiado a su madrecita a la hora del parto, le proporcionó demasiado dolor, más de lo acostumbrado quizás, y eso marcó el carácter de la madre de tal manera que precisamente aquella quien debía amarlo más se vengó de una manera cruel de este muchacho. Pues al nacer, al salir de este proceso difícil, bautiza a su hijo con el nombre de Jabes. Jabes no era otra cosa que dolores de parto. Y ahora imagínense ustedes, en aquella sociedad donde se le ponían los nombres a las personas de acuerdo al carácter que iban a tener o al propósito por el que Dios los había traído a este mundo, que ahora aparezca este joven en medio de la comunidad con semejante nombre, dolores de parto. Este muchacho tuvo una infancia
difícil. Lo que hoy llamamos bullying, pues seguramente era el pan cotidiano de este muchacho. Todos se burlaban de él. Llegó a ser la vergüenza de la familia. Este muchacho, pues, creció en medio de la amargura, en medio de la desesperanza, en medio del sufrimiento y la vergüenza. Y todo esto que estamos hablando en este momento se trastoca un poco, se transforma un poco cuando decimos allí, en el comienzo del versículo 9, que llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Y ahora pudiéramos preguntarnos, bueno, si el mismo texto me está diciendo que este muchacho tuvo un origen vergonzoso, que tuvo una infancia llena de bullying, de críticas, de burlas, de humillaciones. Si este muchacho se convirtió en alguien amargado, en alguien que fue la vergüenza de la familia, ¿cómo es que ahora llega a ser el más ilustre de la familia? Porque sería triste que la familia, lo mejor que haya aportado, el más ilustre, sea alguien tristemente célebre, que sea recordado por cosas vergonzosas, sino por cosas realmente brillantes, por cosas realmente admirables. Pero entonces tenemos que llegar al versículo 10 para nosotros ver cómo fue este cambio en este personaje. ¿Cómo fue que llegó de ser la vergüenza de su familia a convertirse en el más ilustre de su familia? Vamos a ver qué fue lo que hizo este hombre. ¿Cuál fue el secreto que este hombre utilizó para este cambio de vida, para este cambio de destino, que lo sacó de la vergüenza de todo el pueblo, de la vergüenza de su familia, para catapultarlo al éxito y convertirlo en el más ilustre de su casa? Pues el versículo 10 en su comienzo nos da específicamente cuál fue el secreto de su éxito, de su transformación. Dice el versículo 10 en su comienzo, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¡Wow! ¡Qué interesante! Invocó Jabes al Dios de Israel. Es decir, una oración fue lo que cambió el destino de este hombre. Una oración fue lo que cambió la condición de este hombre de vergüenza para convertirlo en el más ilustre de su casa. ¿Puede acaso la oración tener tal poder? Sí, mis hermanos. La oración es una fuente de poder, pero la oración también es una fuente de transformación. Es cierto que a través de la oración podemos obtener todo cuanto necesitamos. ¿Por qué? Porque como dice una escritora inspirada, es pues la oración en manos de la fe la llave que abre los almacenes del cielo para derramar bendiciones sobre aquellos que claman a Dios. También tenemos un concepto teológico bien profundo acerca de la oración, sabiendo de que los que oran no hacen descender a Dios a Él, sino que Dios los eleva por medio de esa oración humilde al trono de la gracia, a su misma presencia. Y sabes, nadie que ascienda a la presencia de Dios, cuando descienda, puede ser jamás el mismo. Por eso es importante que entiendas que la oración no es un mandamiento de iglesia, que la oración no es un consejo de algún líder. La oración es una cuestión de vida o muerte. Porque a través de la oración tú puedes obtener lo que necesitas. Pero a través de la oración tu fe va a crecer a niveles insospechados. Pero a través de la oración tu carácter será transformado a la imagen de Jesucristo. Y entonces te convertirás en alguien distinto, en alguien poderoso, en alguien de éxito en la vida espiritual, pero también en la vida material. Sí, mis hermanos. Martín Lutero le aconsejaba a sus estudiantes: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y ahora este hombre precisamente hace de la oración el único recurso que tenía. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Y ahí está el secreto de por qué este hombre llegó a alcanzar el éxito únicamente con oración. Llegamos al punto en que tenemos que, la curiosidad, ¿verdad? Nos empieza a decir, ¿qué fue lo que oró? Necesitamos pedir como este hombre pidió para obtener los mismos resultados que este hombre obtuvo. Y sí, es válido
ese deseo que están haciendo ahora mismo en tu corazón. Porque precisamente esta oración que vamos a estudiar ahora mismo, esta oración de Jabes al Dios de Israel, es una oración modelo. ¿Por qué? Porque es una oración que cambió la vida de este hombre. Así que si ese hombre, Jabes, humanamente hablando, era igual a nosotros, con las mismas células pecaminosas, con el mismo material pecaminoso con el que fuimos hechos nosotros, alcanzó este éxito por medio de una oración, pues bien vale la pena imitar de todo corazón y con humildad esta oración para que los mismos resultados se provoquen en nuestras vidas. Vamos entonces a pasar a estudiar esta oración modelo de Jabes, que también, como lo hizo con Jabes, cambiará nuestro destino a partir de ahora mismo. Dice allí, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Yo sé que muchos de nosotros estamos orando todos los días por alguna bendición. Porque para nosotros obtener un carro nuevo es una bendición. Para nosotros poder comprarnos una casa es una bendición. Para nosotros tener una familia saludable es una bendición. Pero fíjate que Jabes no está pidiendo una bendición. Jabes está diciendo, oh, si me dieras bendición. Está hablando en términos general acerca de este término, bendición. Y cuando analizamos profundamente este término, nos damos cuenta que bendición hay una sola. Y que todo lo demás que habíamos mencionado, como el auto, la casa, un buen trabajo, una buena economía, una familia sana, esos son los frutos de estar en contacto con la bendición. Y bendición hay una sola, y se llama Dios. Me gusta como Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice, bendito sea el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo resucitar a una esperanza viva. ¡Wow! Ese texto lo estudiamos hace unos días atrás. Y decíamos cuando estudiamos ese texto que ahí había una gran verdad mezclada o intrínseca en ese texto. Solo un Dios bendito puede dar bendición a los que se acercan a Él. Porque hay una ley natural que tenemos que aprender en este día. Ni Dios puede dar lo que no tiene. Pero la garantía nuestra de bendición es que Dios es un Dios bendito. El Dios del que este libro nos habla, el Dios al que estamos sirviendo en este momento y en todos los minutos de nuestra vida, es un Dios bendito. Y solo un Dios bendito puede convertirse en una fuente de bendición para aquellos que le siguen, para aquellos que le sirven, para aquellos que se conectan con Él por medio de la oración. Así que lo que Jabes estaba pidiendo era la presencia de Dios en su vida. Sí, mis hermanos. Hoy hay mucha gente sufriendo. Hoy hay mucha gente viviendo en medio de la maldición, en medio de la miseria, en medio de la enfermedad, en medio del pecado, en medio de la desesperanza. Y la única razón es que Dios no está en sus planes, que la presencia de Dios no está en su vida. Porque si permitieran que la vida de Dios, que la persona de Dios, que la presencia de Dios estuviera en sus vidas, entonces tendrían al alcance de su mano la fuente de bendición más grande que el universo ha conocido. Y Jabes, que había sufrido tanto, que había sido tan humillado, que había sido de lo más bajo de la tierra, ahora necesitaba ser bendecido, pero bendecido en grande. Y ahora no se atreve a pedir un auto, una casa, una familia sana, una buena economía. Él lo quería todo. Entonces Jabes se atreve y le dice a Dios, quiero que vengas a morar a mi casa. Quiero que vengas a morar en mi vida, porque tú eres la fuente de bendición y yo necesito que tu presencia esté conmigo. ¿Te das cuenta? Solamente con pedir eso, ya la oración fuera suficiente. Se podría terminar la oración en ese momento, porque hoy yo te recomiendo que si tú le permites a Dios que su presencia esté contigo, que te acompañe en cada instante de tu vida, entonces la hiciste. Porque ya a partir de hoy
Vivirás de bendición en bendición, de éxito en éxito, porque la presencia de Dios en tu vida te garantizará la victoria, la felicidad y la salvación eterna. Pero bueno, Jabes se la quería jugar a todas y no termina su oración allí, sino que hace un segundo pedido. Vamos a ver cuál es el segundo pedido que hace Jabes allí en el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Crónicas. Dice allí: y si ensancharas mi territorio. Ahora Jabes le dice a Dios, no solo que quería la presencia de Dios, sino que quería que Dios ensanchara su territorio. Cuando leemos literalmente así, humanamente en el español, pues nos damos cuenta que este hombre quizás está pidiendo más extensiones de tierra, más territorio, pero realmente la palabra que se usa allí para territorio es la misma palabra que se usa para horizonte. Y ahora podemos traducir también esa expresión como si ensancharas mis horizontes. Conozco a mucha gente hoy aquí en los Estados Unidos que aunque son analfabetos, aunque sus padres nunca le garantizaron una educación, hoy son hombres de éxito. Y cuando revisas el éxito de esas personas es porque se apegaron a este libro, porque estudiaron los secretos que Dios tiene para nosotros los hombres y al cumplir esas reglas, hoy son gente próspera, gente bendecida, gente económicamente solvente, pero también instrumentos de Dios. Sí, no importa si no pudiste estudiar, no importa incluso si no te dieron la oportunidad de crecer intelectualmente. Si tienes una Biblia en tu mano, he aquí el instrumento para que Dios ensanche tus horizontes. Conozco a mucha gente en Cuba y también aquí, que su única preparación ha sido a través de la lectura de este libro. Y cuando abren sus labios, cualquiera piensa que es uno de los más sabios del pueblo. ¿De dónde está el secreto? Bueno, mis hermanos, hay una parte de la Escritura que aunque no se presenta como una promesa, yo siempre lo reclamo como una promesa. Y a mí nunca me ha fallado. Yo he hecho de esto una promesa para mí y hasta hoy siempre he tenido éxito cuando reclamo estas palabras como una promesa para mí y para ese momento de crisis. Vamos a leerlo. Disculpen, está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 13, a partir del versículo 15 y hasta el 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, en primer lugar, Pablo le está diciendo a Timoteo que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios en primer lugar para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Es útil la Biblia? Es útil. Es útil conocer o buscar el conocimiento de Dios y del plan de salvación a través de estas escrituras. Muy importante, porque dice que no solo te van a explicar, sino que te harán sabio en este plan de la salvación. Y sigue diciendo el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, esto no es un invento humano. Y hay muchas razones que te puedo dar en esta misma hora de que este libro maravilloso, transformador de vida, no puede haber sido un invento humano. Porque no hay un libro en esta tierra que pueda transformar vidas, que pueda transformar destinos, que pueda transformar familias, pueblos y naciones como el poder de este libro. Es un libro vivo, un libro capaz de transformar tu destino, de transformar tu vida y sacarte de un pasado y un presente de vergüenza y humillación y darte un futuro glorioso en las manos de aquel que vas a conocer a través del estudio de esta palabra. Pero dice además que esa Biblia es útil para varias cosas más. Dice, y útil para enseñar. Esta palabra inspirada por Dios es útil en primer lugar para enseñar. Así que si no tuviste la oportunidad de ilustrarte en una escuela, pues la Biblia puede y es un instrumento útil en primer lugar o en segundo lugar para enseñarte. Dice, para redarguir, es decir, para convencerte. Porque la Biblia te convence de que tus preconceptos, de que tus conocimientos no han sido suficientes para que alcances el éxito como tú mismo
testimonio, como tu misma práctica de tu vida te lo ha demostrado. Así que la Biblia te enseña, la Biblia te convence y dice, y te corrige para corregir. Es decir, que a través de la Escritura tú también puedes enderezar tu camino. Dice, para instruir en justicia. ¡Wow! Termina diciendo este texto que también es útil, no solo para enseñar cosas de la vida, sino para instruirte en el camino de la justicia, para que comiences a caminar un sendero derecho en dirección a Dios, con la seguridad y la bendición de que Dios te recibirá y te acompañará en todo este trayecto hasta la victoria definitiva y alcance el propósito final, un reino para reinar por la eternidad y una vida en la que jamás la enfermedad, ni la muerte, ni la separación, ni el dolor tendrán parte contigo. Sigue diciendo el versículo 17, y este es el que más me interesa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que con solo el estudio de la Biblia, tú, mi querido amigo, mi querida amiga, puedes llegar a ser perfecto. Parece un poco raro, o sea, parece un poco fuerte la declaración, pero es la palabra de Dios que nos está diciendo. El estudio de este libro te hace perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que aquellos que estudiamos este libro, aquellos que nos preparamos a través del estudio de este libro, nuestros horizontes se pueden ampliar de tal manera que nos hace sabio para salvación, que nos enseña, que nos convence, que nos corrige, que nos instruye en justicia, de tal manera que nosotros lleguemos a ser perfectos y enteramente preparados para cualquier obra que se nos presente. Dice buena obra, ¿verdad? Una obra digna, una obra honesta, pues puedes contar con la sabiduría de la Biblia para que Dios te capacite y tú la puedas desarrollar a la misma altura de aquellos que fueron a las grandes universidades. Así que ahora Javes, en este segundo pedido, yo creo que ahora sí completó su educación, hizo un máster, porque ahora le pidió la presencia de Dios y en segundo lugar le pide que ensanchara sus horizontes, que lo capacitara, que le diera sabiduría para poder vivir en la presencia de Dios y sacar todo el provecho que puede traer que Dios esté en tu vida, acompañándote y guiándote en el sendero de la vida. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece que si la oración terminara aquí, ya fuese suficiente como para que nosotros tuviéramos todo lo que necesitamos? Yo creo que sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que Javes quería más. Javes quería mucho más. Y sigue pidiendo Javes. Y si tu mano estuviera conmigo. Ahora Javes le dice, además de todo esto, yo quiero que tu mano poderosa me sostenga, me guíe, me encamine, me proteja. Y mis hermanos, es allí donde precisamente este hombre ha pedido algo que es conforme a la voluntad de Dios. Y dice la primera carta de Juan, en el capítulo 5, del 13 al 14, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y vamos a ver por qué este hombre está pidiendo ahora que la mano de Dios esté con él para librarlo. Vamos a ver cómo lo pone el libro de Isaías, allí en el capítulo 41 y versículo 10. Es Dios el que está hablando aquí en el Isaías 41:10 y te está diciendo a ti, como le dijo al profeta en su tiempo, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cómo? La presencia que James reclamaba, ahora Dios dice que es su voluntad darnos su presencia, acompañarnos en este difícil andar por esta tierra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que ahora Dios en este versículo no solo está garantizando su presencia con nosotros en nuestro peregrinar por esta tierra, sino de que su mano derecha, la mano de la fe, yamina en hebreo. Mi hijo está estudiando hebreo y yamina es la mano derecha. Y esa mano derecha es la mano poderosa de la fe. Recuerda que a ese lado es donde se sentó Jesucristo para reinar después de triunfar al enemigo, sobre el enemigo y el pecado en esta tierra. Se sentó a la mano derecha del Padre para
interceder por nosotros y que obtengamos las victorias a través de su misericordia y su gracia, porque por sus méritos nosotros podemos alcanzar todo lo que nuestro corazón desea, necesita y anhela. Y dice además que entonces siempre, esa palabra me gusta mucho cuando Dios la dice, siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces te va a ayudar Dios? Siempre. Siempre te ayudaré. Siempre, insiste, te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mano de Dios sosteniéndote no solo va a ser para protección, también es para que tú tengas lo necesario en cada parte del camino. En esa etapa de tu vida, no importa cuán difícil se torne, Dios quiere acompañarte. Yo creo que si ahora mismo se terminara la oración de Jabes, pues también hasta allí sería una oración completa, porque había pedido la presencia de Dios, que le ampliara sus conocimientos, sus horizontes, y la mano de Dios que lo sostuviera y lo guiara. Pero ahora Jabes quiere dar un paso más adelante, y Jabes hace una petición que tampoco debe faltar en nuestra oración. Y me librares del mal para que no me dañe. Y me librares del mal para que no me dañe. Mis hermanos queridos, ¿de qué está hablando ahora Jabes? Pues Jabes, alguien que se haya movido entre una sociedad, en una familia, en una tribu, en una comunidad, en medio de pecadores, en medio de rebeldes, era alguien que conocía muy bien los efectos y el fruto del pecado. Todos los que hoy, fíjense, no estoy diciendo algunos, todos los que estamos sufriendo hoy en este planeta por alguna razón o por otra, por una cuestión o por otra, estamos sufriendo por causa del pecado, por decisiones incorrectas que tomé y tomaste, por ataques del enemigo que se presentaron en el momento cuando menos lo esperábamos, por ceder a la tentación de cosas que solo nos van a destruir nuestros sueños, nuestra familia, nuestros planes, nuestra espiritualidad y nuestra victoria y nuestra fe segura en la salvación eterna. Y ahora este hombre que conocía bien los efectos del pecado, ahora este hombre le dice a Dios, aléjame del pecado. Yo no quiero que el pecado esté cerca de mí porque ya yo aprendí cuánto puede dañarme el pecado. ¡Wow! Y ahora usted podrá decir, pero ¿de qué manera podemos poner distancia entre el pecado y nosotros? Pues hay un secreto maravilloso. Vamos a buscar ahí el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Ahí en el capítulo 15 de Éxodo, y en el versículo 26 dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora resulta que la obediencia a los mandamientos de Dios iba a librar a los fieles y obedientes, pueblo de Dios, que en aquel tiempo era el pueblo de Israel, pero hoy somos tú y yo. Si nos mantenemos en obediencia a la ley, entonces todas esas plagas, todas esas enfermedades que están atacando a los impíos, no te alcanzarán a ti. Pero vamos a ver cómo lo pone Deuteronomio capítulo 4 y verso 40. Y guarda, dice Dios, nos aconseja Dios, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ahora Moisés, hablando en lugar de Dios, aconseja al pueblo que solo y solo a través de la obediencia a los mandamientos es que se puede alcanzar la perfecta felicidad,
tuya y de los tuyos, y que tus días se alarguen sobre esta tierra. Ahora, si nosotros guardásemos esto, estaríamos seguros. Este pueblo, si lo hubiese guardado, también pues estaría muy seguro. Pero ¿qué pasó? Pues que este pueblo no guardó los mandamientos. Fue rebelde y los violó. Y ahora Dios tiene que suplicar a través del profeta Isaías en el capítulo 48 y versículo 18. Oh, si me hubieras atendido, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Es decir, que ahora el pueblo está en una condición terrible, como la que estamos hoy también, la humanidad hoy. Pero ahora el profeta, inspirado por Dios, dice, oh, cuánto dolor, cuánto sufrimiento te hubieses ahorrado si hubieras guardado los mandamientos, si hubieras guardado los consejos de la Biblia, de que a través de la obediencia te alejarías del mal para que te cause daño. Y ahora dice Isaías, si lo hubieras hecho, hoy sería tu paz como un río. Abundante caudal de paz vendría sobre aquellos que guardasen los mandamientos. Hoy nos encontramos en la situación que nos encontramos por la rebeldía de la humanidad. Porque quieren comer lo que quieren, porque quieren vivir como quieren, porque quieren casarse con quien quieren y otro grupo de cosas que han incorporado a sus estilos de vida y que hoy solo le están trayendo sufrimiento, dolor, angustia, desesperación y muerte. Pero Jabes, que había aprendido a través del sufrimiento, ya no quería más. Y ahora seguramente le está diciendo a Dios, vamos a hacer pacto. Pon tus leyes en mi corazón para que yo las obedezca y de esta manera mi paz pueda ser como un río y el mal se aleje de mí. Oh, mis hermanos queridos, qué oración. Primero pide la presencia de Dios, después pide sabiduría y entendimiento, después pide que su mano poderosa lo sostenga y lo libre y que lo aleje incluso del pecado para que no lo dañe. ¿Te parece un poco ambiciosa la petición? Sí, puede ser que podamos decir que es ambiciosa, pero ¿sabes qué cosa es? Lo más maravilloso de toda esta historia. Mira cómo termina el texto. Y le otorgó Dios lo que pidió Jabes. Así que este Jabes que había sufrido, que era la vergüenza, que necesitaba un cambio total de destino, de dirección, tiene una oración ambiciosa a Dios y empieza a pedirle cosas increíbles, pero que él estaba seguro que cambiarían su destino para siempre. Y lo más interesante no es que su oración fue ambiciosa, sino que Dios le otorgó todo lo que pidió. Y eso mismo también Dios lo quiere hacer contigo en este día. Agarremos este libro poderoso, conozcamos al Dios que nos habla en este libro y hagamos una oración sincera de corazón como la que hizo Jabes y nuestro destino también cambiará. Hoy quizás eres la vergüenza de la familia, pero tú serás el más ilustre de tu casa si haces este plan que a Jabes le funcionó y a este servidor tuyo también. Ahora vamos a tener una oración y te pido que inclines tu rostro para tener esta oración. Bendito Dios, te damos gracias porque en esta hora hemos sentido que tu Espíritu ha alumbrado nuestra mente, ha motivado nuestro corazón. Hemos entendido la clave del éxito y hemos visto cómo la oración, además de ser una cuestión de vida o muerte, puede cambiar incluso nuestro destino. Te pido una bendición especial para mis hermanos que han escuchado este estudio, para que tú les bendigas abundantemente en este día, para que tú les sostengas, para que tú les des sabiduría, para que tu mano poderosa los sostenga, para que tu presencia les acompañe y para que el pecado se aleje de ellos, para que vivan felices, prósperos y derechos ante tu presencia, de manera tal que muy pronto todos nosotros heredemos ese reino eterno que has preparado para nosotros. Bendíceles abundantemente, que tu mano de restauración, sanidad y consuelo alcance a los afligidos y enfermos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.